Seguimos estudiando, como todos estos domingos, el libro del Apocalipsis. Qué libro que tiene tanto contenido para nosotros. El domingo pasado el pastor Rick nos hablaba acerca de las puertas. Más de 10 veces se mencionan solamente en el Apocalipsis las puertas. El Señor Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. En la Biblia muchas veces escuchamos hablar de las puertas. Hoy vamos a hablar de las puertas. Vamos a continuar hablando acerca de las puertas que están frente a nosotros, puertas que el Señor Jesús pone frente a nosotros. El domingo pasado el pastor Rick hablaba de las puertas abiertas que Dios pone frente a nosotros. Puertas que están abiertas, que son simples oportunidades de hacer algo. Cada vez que la Biblia habla de una puerta, habla de una oportunidad. Cuando el Señor Jesús dice: yo soy la puerta, Él está diciendo: soy tu oportunidad de mejorar. Soy tu oportunidad para que tengas una vida en abundancia. Yo soy tu oportunidad, dice Jesús, cuando se refiere a la puerta. Y el pastor Rick nos hablaba de las puertas abiertas, si alguno recuerda el mensaje del domingo pasado, y él decía que cuando la puerta está abierta y nosotros vemos que está abierta, ahí tenemos que pasar rápido. Y él hablaba de las oportunidades de evangelismo que tenemos en distintas áreas de aquí, de la misma ciudad donde vivimos, y también en otras ciudades, incluso no solo de este país, sino de otros países. Son puertas abiertas que el Señor está poniendo para Cry Fellowship y para usted y para mí. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de puertas, porque la Biblia no siempre habla de puertas abiertas, también habla de puertas cerradas. Y hoy vamos a tomar unos minutos para juntos reflexionar acerca de las puertas cerradas que el Señor pone adelante nuestro. ¿Para qué? Para que las abramos, hermanos. No para que nos las llevemos por delante. Para que las abramos. Fíjense que el libro del Apocalipsis, allí mismo en el capítulo 3 que estamos estudiando, habla acerca de puertas abiertas, pero también habla de puertas cerradas. Lo que pasa que rara vez se predica acerca de las puertas cerradas. Pero como soy un tipo raro, hoy vamos a hablar de puertas cerradas. Dice Apocalipsis 3:8, he puesto delante de ti una puerta abierta, dice el Señor Jesús. Apocalipsis 3:8, he puesto delante de ti una puerta abierta. Otra versión que me gusta mucho dice, he abierto una puerta para ti. Qué lindo cuando hay una puerta abierta. Pero allí mismo, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, antes le estaba hablando a la iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia. Recuerden que son 7 ciudades que estaban en lo que hoy es Turquía, allí en el Asia. Y el apóstol Juan, que estaba encarcelado en una isla frente a las costas de Turquía, él miraba la costa y Dios le dictaba una carta a cada una de esas iglesias. Y cuando habla a la carta que está en la iglesia en Filadelfia, le dice: muchachos, para ustedes tengo una puerta abierta. Tengo una puerta abierta para ustedes, pasen. Pero allí a unos kilómetros había otra ciudad que se llamaba la Odisea. Y a ellos, Apocalipsis 3:20, les dice: yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús les dice: si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Si abres la puerta, ¿qué significa? Que la puerta estaba cerrada. Entonces, en el mismo capítulo encontramos que hay puertas abiertas y encontramos que hay puertas cerradas. El Señor pone siempre esas puertas, esas oportunidades para nosotros. Pero cuando la puerta está abierta, nosotros tenemos que tomar la decisión si pasamos por esa puerta o si no lo hacemos. La decisión siempre va a ser nuestra. La puerta está allí. Cuando piensa en una puerta, piensa en una oportunidad. Dios le pone una oportunidad y le dice: puse esta oportunidad, esta puerta abierta para ti.
Tienes que decidir si pasas o no pasas. Pero ahora le dice, he puesto una puerta cerrada delante de ti y estoy golpeando. Si la abres y pasas, aprovechas la oportunidad. Si no, no. La decisión sigue siendo tuya, pero con la segunda puerta, la que está cerrada, hay una cosa más que hay que hacer. Hay una doble acción. No solamente hay que pasar como cuando está abierta, sino que ahora hay que abrir la puerta y luego pasar. Una doble acción. Y quiero contarles una historia, pero no como las que a veces les cuento, ¿no? Esta es de verdad, se los aseguro, porque está en la Biblia. Es más, ni siquiera se las voy a contar, se las voy a leer. Es 100% verídica y es una historia que habla de varias puertas. Varias puertas. Algunas abiertas, otras cerradas. Y cómo es la relación de Dios y de la gente, de la iglesia con esas puertas. Yo les voy a invitar, porque ustedes tienen allí en los boletines que recibieron a la entrada, y espero que todos lo tengan, tienen el pasaje bíblico completo que vamos a leer. Lo tienen en la parte de atrás, porque no solo quiero que me sigan con la mirada en la lectura, estoy leyendo de una versión bíblica que se llama Nueva Traducción Viviente, NTV, sino que además se puedan llevar este pasaje a sus casas, porque cuando piensen en una puerta, ustedes van a pensar en este pasaje y vamos a recordar juntos lo que el Señor nos va a enseñar hoy. Vamos a leer juntos este pasaje. Pero antes de leerlo también quiero contarles que, para ponerlos en situación, había una situación allí por el año 44 de la era cristiana. Hacía 10 años que el Señor Jesús había muerto y resucitado. Año 44 más o menos. Ustedes saben que las fechas a veces son un poco complicadas, ¿no? Y había un rey que se llamaba Herodes, que estaba en el poder. De parte de Roma gobernaba Jerusalén y todo Israel. El rey Herodes. El rey Herodes es muy conocido, pero no es el mismo que conocemos de cuando Jesús era chico, cuando Jesús nació, porque era una familia herodiana, así se llama. Había varios Herodes. Ustedes seguramente se acuerdan de Herodes, el rey que mandó matar a todos los niños menores de edad para tratar de matar al Señor Jesús cuando había nacido. ¿Verdad? ¿Se acuerdan esa triste historia que hoy se recuerda, creo que el 28 de diciembre, cuando recordamos la muerte de los santos inocentes? Esa fecha se recuerda esa matanza que hizo ese famoso rey Herodes que se llamaba Herodes el Grande. Bueno, este Herodes en el año 44 es nieto de ese Herodes el Grande y se llama Herodes Agripa. Y este pobre hombre tenía que gobernar Israel y la estaba pasando mal porque los judíos no se le sometían. Y él estaba perdiendo autoridad con los judíos. Y estaba perdiendo popularidad. Hicieron una encuesta y resulta que no tenía ni el 20% de aprobación. Y eso estaba llegando a los oídos del César en Roma. Y este hombre empezó a tener miedo. Entonces Herodes dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Tengo que complacer a los líderes judíos. Así que voy a ver si mato a 2 o 3 de los apóstoles. Porque imagínense, hacía 10 años que el Señor Jesús había resucitado y la iglesia estaba con poder predicando el Evangelio y los apóstoles se reunían y la iglesia crecía en las casas y se predicaba el Evangelio y avanzaba. Y entonces Herodes dice, bueno, voy a tratar de congraciarme con los líderes religiosos judíos y voy a atrapar a algunos apóstoles de Jesús. Y agarra a Santiago y lo asesina. Allí, adelante de toda la gente, con una espada lo mata. Y el pueblo judío reacciona bien. Y la próxima encuesta que hicieron, su nivel de aceptación estaba más alto. Entonces dice, bueno, este es un buen plan. Voy a agarrar a otro de los apóstoles y lo voy a matar también. Y agarran a Pedro. No sé si usted sabía esta historia.
lo agarran a Pedro y lo meten preso. Y la iglesia estaba muy, muy preocupada. Entonces la iglesia se reúne en una casa, en la casa de una señora mayor que se llamaba María, y están orando allí por Pedro, temblorosos por lo que le había pasado a Santiago y temblorosos por ellos mismos, porque en cualquier momento podían entrar los soldados y cortarles la cabeza a todos. Así que estaban allí orando casi en silencio en la última habitación de la casa, y nos cuenta la Biblia que era la época de la Semana Santa judía, en realidad no la Semana Santa, sino las Pascuas judías. Así que estamos hablando más o menos, calcúlele, finales de marzo. Todavía era invierno, hacía frío. Normalmente en esas épocas, todas las noches hace frío y llovizna, o muchas noches hace frío y llovizna. Y ahí estaba ese pequeño grupo en la casa de María orando. ¿Se está haciendo la idea? Mire lo que nos dice el libro de los Hechos cuando nosotros leemos en el capítulo 12 los versículos 10 al 16 y espero que ustedes me puedan seguir en la lectura allí en ese impreso que tienen, en ese insert que recibieron a la entrada. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, por supuesto era un juicio de mentira, ¿no? Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo, que hace frío y llueve, y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta, empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De verdad es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos, Pedro está a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta, lo vieron y quedaron asombrados. Ayúdeme rapidito a repasar este pasaje. Ayúdeme a repasarlo porque hay algo que a mí no me queda claro. No me queda claro. Vamos a ver, ayúdeme por favor. Ustedes los tienen allí en sus impresos, en el papel impreso. Dice que primero el apóstol estaba en una celda, en un calabozo, amarrado con cadenas a la pared, y había soldados a ambos lados cuidándolo para que no se escapara y para que nadie intentara librarlo. Dice que llega el ángel del Señor, entra al calabozo, caen los grilletes que lo sujetaban al apóstol Pedro, una luz tremenda ilumina toda la habitación esa, el calabozo, la cárcel pequeña, la celda, esa es la palabra. Y quizás los soldados quedaron desmayados, la Biblia no lo aclara. Entonces el ángel lo despierta a Pedro y le dice, vamos, nos vamos, no tienes nada que hacer aquí.
Y Pedro, así medio todavía dormido, a las 3, 4 de la mañana, dice, ¿qué pasó? No entiende lo que está sucediendo, aturdido por la luz, los golpes, el estar atado en esa cárcel fría. Pero ve que está libre y el ángel le dice, vístete. Entonces el apóstol se viste y el ángel le dice, ponte el abrigo también, que hace mucho frío afuera, está lloviendo. Él se pone el abrigo. Fíjese que la Biblia relata eso. Y dice que el ángel abre la puerta de la celda, la primer puerta. ¿Recuerda que estamos hablando de las puertas? Porque a veces yo me entusiasmo con la historia y por ahí no nos acordamos que estamos hablando de las puertas. Se abre la primer puerta y pasa Pedro. Y luego la Biblia dice que pasan por la primera guardia. Se abre la segunda puerta. Pasan por la segunda guardia y se abre la tercera puerta. La primera fue la de la celda y después 2 más dentro de la prisión. Pero después la Biblia dice textualmente, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y esa puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Una cuarta puerta la abrió Dios. La puerta que, imagino yo, estaba en la muralla. Yo me imagino la cárcel fuera de la ciudad. El ángel abre la puerta de la celda, abre la puerta de la prisión, caminan, llegan a la muralla, abre la puerta pesada de hierro que daba acceso a la ciudad y dice la Biblia que el ángel y el apóstol cruzaron, literalmente dice, de esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle dentro de la ciudad. 4 puertas abrió Dios en este pequeño pasaje. Y ahora la Biblia nos dice que cuando comenzaron a caminar por las oscuras calles, el ángel se fue. Se fue y lo dejó solo, lastimado, había sido azotado, seguramente todavía le sangraban las muñecas o quizás los tobillos por los grilletes de las cadenas que lo sujetaban. Posiblemente con frío, lloviendo a las 3 de la mañana, no había una luz en toda la ciudad, imagínense, totalmente oscura la ciudad, no se veía a 3 pies por delante, el ángel se va. Y allí Pedro se da cuenta de que está en la calle. Recién ahí se da cuenta y dice, era de verdad, era un ángel, no estaba soñando, me liberaron, le dolía todo el cuerpo, tenía frío, estaba mojado y empieza a caminar tocando las paredes, tratando de identificar a ver a dónde estaba en esa noche oscura, 3, 4 de la mañana. Y así llega a la casa de María, donde la iglesia oraba por su liberación. A ver si entiendo bien. La Biblia dice que Pedro se pone a golpear la puerta y nadie le abre. A ver, ¿es así? Incluso sale, dice, una sirvienta y se da cuenta que es Pedro, pero cuando vuelve a decirle a la iglesia que oraba, la iglesia le dice, no, estás loca, Pedro está en la cárcel. Eso significa, hermanos, que la iglesia estaba orando por la libertad de Pedro y no creían que Dios podía liberar a Pedro. La única puerta que tenía que abrir la iglesia era una miserable puerta de madera, toda estropeada, de una casa en los suburbios de Jerusalén. La iglesia no la abría porque estaba orando. Dios abrió 4 puertas que nadie podía abrir. Dios abrió la puerta de hierro, la puerta de la cárcel y la puerta de la celda, pero no va a abrir la puerta que la iglesia tiene que abrir. No va a abrir la puerta que usted tiene que abrir. Esa la tiene que abrir usted. Esa es suya. El ángel se fue. El ángel se podría haber quedado con Pedro. A ver, ni siquiera la empujaba a la puerta, la soplaba a la puerta. Una puerta de madera, sin guardia, oscura, en un barrio. ¿Qué puerta es esa? Comparada con las demás puertas que había abierto. Sin embargo, esa puerta Dios no la abrió. Cuando es responsabilidad nuestra, Dios no abre esa puerta. Espera que nosotros abramos esa puerta. Acá la iglesia estaba de rodillas, pero no abría la puerta.
¿Se dan cuenta por qué la puerta es tan importante? Porque a veces nos equivocamos y pensamos que todas las puertas que están frente a nosotros las abre Dios. Y hay muchas que sí abre Dios para nosotros. Las que no podemos abrir, esas las va a abrir Dios. Porque Él se magnifica en nuestra debilidad. Pero las que nosotros vamos a abrir, no. Y hoy voy a hablarles de tres puertas que Dios no va a abrir por nosotros, pero las pone frente a nosotros. La primera de las puertas es la puerta de la fe. La Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. Esa puerta Dios la pone frente a nosotros, pero nos dice, la tienen que abrir ustedes, muchachos. A la iglesia que estaba orando le dice, la puerta de la casa la tienen que abrir ustedes. Porque orar por la liberación de Pedro y no creer por la liberación de Pedro no es orar por la liberación de Pedro. Esa puerta la tiene que abrir la iglesia. Esa puerta la tenemos que abrir nosotros. Llegó el momento que convirtamos la fe en movimiento, en obras, en acciones. Llegó el momento que estamos diciendo, ok, estamos orando por algo, vamos a actuar en fe en la misma línea de lo que estoy orando. Voy a creer lo que estoy orando. Cuenta una historia también verídica, por supuesto. Todas las historias que le cuento son verídicas. Había un predicador muy famoso que tenía esa gente que tiene poder en la oración, gente santa, gente linda. Y había una sequía en la ciudad, 6 meses sin llover. Entonces esta iglesia llama al predicador y le dicen, vamos a hacer una reunión de oración y necesitamos que vengas para que presidas la reunión de oración, porque necesitamos orar al Señor para que llueva. Y entonces le pagan el pasaje a este famoso predicador y llega a la iglesia. Y toda la iglesia completa, 6 meses sin llover. Y entonces el predicador se para adelante y le dice, hermanos, vamos a orar por la lluvia. Levanten sus paraguas. Usted adivina que no había un solo paraguas, ¿verdad?, en la congregación. Si vas a orar por lluvia, ¿a quién se le va a ocurrir salir con un paraguas? Pero si estamos orando por lluvia, tenemos que transformar nuestra oración. Nuestra fe tiene que ser acompañada por obras para que entonces el Señor se agrade y nuestra fe no sea una fe muerta. Nuestra fe tiene que reflejar. Hoy seguramente, muchos de nosotros tenemos que abrir la puerta de la fe. Esa puerta la tenemos que abrir nosotros. No la va a abrir el Señor por nosotros. Él la puso frente a nosotros. Pero seguramente le está pidiendo que pongamos nuestra fe en obras. Y la segunda puerta, de la cual hoy vamos a hablar, es la puerta del perdón. Esta sí que es una puerta complicada. También el Señor la pone delante nuestro, pero el Señor no va a abrir la puerta del perdón. Él nos da a nosotros todo el poder para perdonar, porque Él nos perdonó primero. Y en el poder de su perdón podemos perdonar, pero lo tenemos que hacer nosotros. Él no va a abrir esa puerta tampoco, la puerta del perdón. Perdonar es una palabra complicada. A veces pensamos cosas distintas acerca de la palabra perdonar. Si hiciéramos aquí una pequeña encuesta, tal vez encontraríamos que muchos de nosotros pensamos cosas distintas acerca de lo que es perdonar.
Alguno piensa que perdonar es algo tan grande que dice, no, yo no lo puedo hacer, no, yo eso no. Perdonarte no, perdoname, pero perdonarte no. ¿No es cierto? Perdonar es una palabra que en realidad viene del latín y luego se tradujo al español y se tradujo a los demás idiomas, al inglés y a todos los idiomas que hay en el mundo. Es un concepto. Per significa saltar en el idioma original. Y donare, de donde viene la palabra donar, es regalar algo. Entonces, el concepto de perdón es regalar el pasar por alto. A ver si lo puedo explicar de otra manera. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento se cuenta la historia de que el pueblo de Israel estaba preso en Egipto? Y el Señor manda todas las plagas esas contra Egipto para doblegar al faraón y a todos los egipcios y que permitan salir al pueblo del Señor, a Israel que estaba allí preso dentro de esa gran nación que era Egipto. Y la última de las plagas, esa terrible, donde mueren los primogénitos de cada familia, Dios le dice al pueblo de Israel, sacrifiquen un cordero y con la sangre de ese cordero, cómanselo al cordero, dice, pero con la sangre de ese cordero, pinten las puertas de sus casas. Y el ángel va a pasar de largo esas casas. Ese es el concepto de perdón. Pasar de largo. No golpear, no chocar, no llevársela por delante. Por eso en inglés se llama Passover. ¿Se da cuenta de dónde sale la fiesta, el Passover? Pasar por alto. Perdonar significa no enfrentarse. No significa olvidar. Si te hirieron, te lastimaron, te avergonzaron, te engañaron, te robaron. No significa olvidarlo porque el que olvida vuelve a tropezar con la misma piedra. Tampoco significa dejar de sufrir, porque si te lastimaron es lógico que uno sufra. Perdonar significa elegir no vengarse. Porque el Señor dice, mía es la venganza. Entonces perdonar significa darle el asunto al Señor y decirle, descanso en que tú eres un juez justo y tu justicia se hará con mi caso. Y descansar en la justicia de Dios y abrir la puerta y salir de la cárcel que significa no perdonar. Porque en realidad no perdonar significa encerrarse uno mismo. Mire qué sencillo que había sido. Usted pensaba que cuando perdonaba a alguien tenía que olvidarlo completamente. No, no se olvide. Usted pensaba que quizás si lo perdonaba tenía que hacerse amigo de esa persona. No, no. Tenía que olvidarse completamente de lo que había sucedido. Tenía que dejar de sufrir. No, no, no necesariamente. A veces, cuando nosotros le entregamos la causa a Dios, descansamos tanto que hasta a veces nos olvidamos. Descansamos tanto que hasta a veces dejamos de sufrir. Pero no tenemos que hacer el esfuerzo de dejar de sufrir ni el esfuerzo de olvidar el que nos lastimó. Por eso es una decisión de uno el perdonar. Es una puerta que uno tiene que abrir. Dios no va a abrir la puerta del perdón que te toca abrir a ti. La tienes que abrir tú. Por eso cuando hablamos de puerta, estamos diciendo, tienes que abrir la puerta de la fe. Porque si no, ¿de qué vale orar? Esa iglesia que estaba orando allí se sorprendió cuando lo vio a Pedro. No se alegró. ¿Saben por qué? Porque no lo estaban esperando, por eso se sorprendieron. Yo no sé. Cuando veo un milagro de parte de Dios, yo prefiero alegrarme a sorprenderme. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque el que se alegra lo está esperando. El que se sorprende no lo espera. Alégrese cuando ve la mano de Dios moverse. Perdone, abra esa puerta, perdone. No importa lo que le hayan hecho, no importa si la otra persona que lo lastimó
alguna vez entera, no importa. Acá el tema es personal, es una puerta suya, no es una puerta de la otra persona. La otra persona no tiene nada que hacer, no existe. Estamos hablando su puerta, su responsabilidad. Ni Dios, ni la otra persona, ni nadie va a abrir la puerta de la fe por usted, ni la puerta del perdón por usted. La tiene que abrir usted. Y la tercera puerta en esta mañana, la tercera puerta es la puerta de la vida propia. Tal vez esta la tendríamos que haber puesto al principio, porque leímos, el primer pasaje que leímos fue precisamente el de Apocalipsis 3:20, cuando el Señor Jesús dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Si abres, entraré a ti y tendremos una relación amistosa. Voy a comer contigo. Cuando uno come con una persona, crea una relación. A eso se está refiriendo el Señor Jesús. Si abres la puerta de tu vida, que tampoco la va a abrir Dios, si abres la puerta de tu vida a una relación con Cristo, por supuesto que luego va a ser mucho más fácil tener fe y va a ser mucho más fácil perdonar, porque ya no va a requerir 100% de su esfuerzo, sino que va a tener el Señor Jesús adentro respaldando esas decisiones. Por eso, la tercera puerta de la que queremos hablar hoy es la puerta que tenemos que abrir de nuestra vida. El Señor Jesús va a esperar mucho tiempo. No me animo a decir todo el tiempo a que usted abra. Hay un momento a donde ya no va a haber más oportunidad. Pero no me gustan a mí los mensajes esos negativos, ese concepto apocalíptico que nada tiene que ver con el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro de victoria, no es un libro de miedo. Pero a veces el concepto apocalíptico de que no, el Señor está esperando por ti, con paciencia golpeando la puerta. El Señor espera poder entrar a tu vida, esa tercera puerta. A la fe, al perdón y a la relación. Esas tres puertas las tienes que abrir tú. Siempre me acuerdo también de un pasaje que ha marcado mucho mi vida y ustedes seguramente lo van a recordar. Si no, se lo cuento rapidito en menos de un minuto, porque el reloj, ya saben que, yo no sé, cuando hablo a mí va más rápido. No hay 60 segundos en cada minuto, hay 30 o 40, más de eso no hay, porque me pasan rápido los minutos. Es que me entusiasmo con esto. El Señor Jesús estaba allí en una de las aldeas a la que él acostumbraba a visitar y predicar, y estaba en una casa, y todo el patio de la casa estaba lleno de gente, repleto de gente, apretado, no cabía un alma, estaban tan apretados que no podían ni levantar las manos de tan apretados que estaban. Y llegan 4 amigos con un paralítico en una camilla. Y querían pasar para ponerle el paralítico adelante de Jesús, porque los 4 amigos tenían fe en que Jesús podía sanar a ese amigo paralítico. Pero el paralítico no quería saber nada. El paralítico decía, ustedes están locos, déjenme de embromar, llévenme a casa de nuevo. Gritaba y hasta los insultaba. Y estos amigos no se encapricharon y dijeron, no podemos pasar, nos vamos a subir al techo. Dice, pero a ti te vamos a llevar. Y el paralítico a los gritos, imagínense, arrastrándolo por las tejas. Y cuando llegaron, dieron toda la vuelta, y cuando llegaron frente a Jesús, y yo me imagino que varios tienen que haberse corrido porque eran tejas de barro, se deben haber roto varias, 4 hombres y un peso muerto, porque usted imagínese lo que es arrastrar un paralítico arriba de un techo. Llegaron hasta ahí adelante donde estaba Jesús y empezaron a bajar al paralítico colgado de las cuerdas. Cae el paralítico adelante de Jesús y Jesús lo mira y el paralítico a los gritos, no quería saber nada. Y entonces Jesús lo mira al paralítico y lo mira a los 4 hombres que estaban arriba del techo y dice, por la fe de ellos voy a perdonar todos tus pecados, que son muchos.
¿Se acuerda? Y le dijo, por la fe de ellos que están ahí arriba, te voy a dar sanidad. No solo que te voy a perdonar porque eres una mala persona que todavía sigues insultando, sino que por la fe de ellos, además de perdonarte, te voy a sanar. El Señor que Jesús quería decir que a veces esa fe nos hace poner en ridículo. Poner esa fe en acción, llevarla a la práctica, a veces requiere algún paso osado, algún paso que puede verse ridículo. Pero el Señor dice, hoy necesito que abras la puerta de la fe y que empieces a orar con fe, si no, no ores más. Empieza a orar con fe. Y también dice, necesito que abras la puerta del perdón, porque si no vas a seguir atado a esas cadenas. Te tienes que liberar, tienes que perdonar, porque cuando perdonas empiezas a vivir tranquilo. Y tienes que recibirme en el corazón, porque eso te da garantía de vida eterna. Esto es un paquetito, hermanos. Esto es un paquete. ¿Usted quiere que la mano de Dios empiece a moverse en su vida? Empiece a orar con fe. ¿Usted quiere estar libre de esas cargas, de esos problemas, de quizás hace 20 años atrás, de algún tío que le hizo algo? Si quiere liberar de eso, perdónelo, olvídese. Perdónele, déjeselo al Señor. Y quiere tener una vida nueva, una vida en abundancia, acepte a Cristo en el corazón. Son las 3 puertas que tiene que abrir. Y con esas 3 puertas es un paquetito. Cada uno de nosotros sabe dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Cada uno sabe qué puerta tiene que abrir. Pero yo quiero pedirles que se pongan de pie. Quiero pedirles que se pongan de pie y quiero pedirle también al pastor Andrés y al pastor Miguel que pasen hoy aquí, porque quiero que oremos juntos para que el Señor nos dé y les dé a cada uno de ustedes la fuerza que necesita para abrir la puerta que necesita abrir. Usted sabe qué puerta, yo no. Seguramente la de la fe nos hace falta a muchos abrirla, ¿verdad? ¿No va a decir amén? ¿Y la del perdón? ¿Y la de recibir a Cristo? Entonces vamos a darle gracias al Señor porque esas puertas Él las puso adelante nuestro y está esperando que las abramos.